Que les bendiga, amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales en este día. Mi nombre es Gerson Araniva y estamos aquí de parte de la Iglesia Apóstoles y Profetas, la Promesa de Dios USA, con el tema de Jesús, el camino a la vida eterna. Esta tarde estaremos tocando un tema muy bonito entre los jóvenes, y esperamos que si usted nos está sintonizando, se quede con nosotros, puede encontrar una Biblia y nos ayude a leer y poder estar con nosotros a través del programa. Sabemos que el tiempo es solamente una hora, así que el tiempo pasa rápido, hermano, así que le pedimos que nos acompañe, se quede con nosotros y pueda aprender un poco y nos pueda acompañar a través de este tema en este día. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Me llamo Jonathan Sandoval. Les queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y las gracias por sintonizarse con nosotros, y esperamos de que la palabra de hoy le hable a cada uno de sus vidas, y especialmente a los jóvenes, y espero que se gocen con la palabra y que aprendamos cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, sí, Dios le bendiga, amigos y hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio grande que Él nos ha permitido de compartir su palabra a través de las redes sociales. Y pues quiero que abramos nuestras Biblias en Daniel capítulo 3, versículo 1 hasta el 8, o 7, perdón. La palabra de Dios sería en el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durán, en la provincia de Babilonia. Envió el rey Nabucodonosor a quien se reuniese los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniese a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonador anunciaba en altura voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, nación y lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postráis, adoráis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para que el Señor sea tomando el control de esta palabra. Aleluya. Gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has permitido, Señor, estar aquí con mis hermanos Jonathan y Gerson, Padre amado. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas, Padre eterno, para predicar tu palabra, Señor. Que seas tú en este momento, Padre amado, preparándonos, Señor, Padre amado, para abrir, Padre amado, este momento, Señor, para abrir tu palabra, Señor. Padre, te pido por todas las personas que están, Padre amado, en sintonía, Señor, que seas tú abriendo sus corazones, Padre amado, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, entrando en sus corazones, Padre amado, y que seas tú, Padre amado, convenciéndolos, Padre amado, de tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, y que seas tú con nosotros, Padre amado. Ayúdanos, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que tú nos has dado un espíritu de poder, Señor, y autoridad. Ayúdanos, Padre amado, a predicar tu palabra con poder y autoridad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya.
Vemos aquí en el versículo 1 que había un rey llamado el rey Nabucodonosor que levantó una estatua. Satanás es el que gobierna este siglo y está levantando mentiras delante de los jóvenes que se alejan de Dios, para que se alejan de Dios. La mentira más fuerte que está golpeando con fuerza es, pues todo el mundo lo está haciendo. Satanás está usando esta mentira para decirte, joven, mujer, caballero, niño, que pues todo el mundo lo está haciendo, porque tú no lo haces. Relájate, haz lo que ellos también están haciendo. ¿Por qué tú vas a ser el diferente? También nos dice, pues si es tan popular, entonces tal vez no sea tan malo. Pues Satanás nos quiere arrastrar junto a sus seguidores, pero dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículos 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro hermano Pablo nos dice que debemos comprender que Satanás gobierna este siglo, como dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está debajo del maligno. También nuestro hermano Pablo nos dice que tenemos que despreciar todo del mundo y que no nos contaminemos con las cosas del mundo. Si nosotros nos contaminamos con las cosas del mundo, entonces no somos amigos de Jesús, aleluya. Y nosotros como jóvenes, aleluya, queremos ser jóvenes ejemplares que hagan la diferencia en este mundo, amén, que hagan la diferencia en las escuelas, en nuestros trabajos, tal vez universidades. Tenemos que hacer la diferencia delante de todo el mundo, amén. Tú, joven, no te contamines con las cosas del mundo, aun si vemos que otros los hagan. En esta sociedad vemos que se está viendo muchas cosas que no agrada a Dios. Yo como joven he visto que muchos jóvenes participan en cosas que no son agradables delante de Dios. Y pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es agradar a Dios siempre, siempre estar apegado a su palabra y siempre confiar en Él, que Él nos ayudará. Una de las cosas o ejemplos que yo puse en mis notas es que se ha movido mucho el movimiento de el horóscopo, perdón. He visto que son muy populares en las redes sociales y pues muchos jóvenes lo comparten en sus páginas sociales, en Instagram o Facebook, y pues ya los jóvenes están poniendo sus confianza en eso, y pues ellos leen la descripción de su símbolo y ponen su confianza en eso, en qué es lo que la descripción me dice hoy en este día. Pues la cosa es, Dios nos conoce cómo somos. Él sabe nuestros pensamientos, como dice en Salmo 139, versículo 1 hasta el 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor sabe lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe, Él nos ha examinado, Él conoce quién somos desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoce cómo nosotros somos, amén, todas nuestras mañas, aleluya. Entonces el Señor sabe todo de nosotros. ¿Por qué vamos a confiar en algo que pues no son ciertas? Sino que el Señor quiere que pongan nuestra confianza en Él siempre, y que Él nos va a guiar
Él nos va a guiar siempre y que Él sabe el rumbo de nuestra vida, amén. So, Dios nos conoce y no es bueno leer eso. Esto también va con el poder de los cristales. He visto mucho eso que se está moviendo y pues ciertos jóvenes tal vez confían en eso o que un cierto cristal tiene poder para protegernos, pero dice la palabra de Dios que el Señor es el que nos protege, amén. Si nosotros tenemos vidas, aleluya, que son fieles a Dios, entonces ahí nosotros vamos. El Señor nos cuidará si nosotros estamos apegados a su palabra, amén. Entonces también Satanás usa a personas con influencias para apartarnos de Dios o aún amigos. Nuestros amigos nos pueden inducir a muchas prácticas malas. Por ejemplo, uno sería ir contra nuestros principios que van principios que van contra Dios. Segundo, sería hacemos daño a nuestro cuerpo. O tal vez ellos nos van a desanimar en los caminos del Señor. Amén. Y si vemos el versículo, Daniel capítulo 3, versículo 2, que vemos aquí que el rey Nabucodonosor envió y reunió los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia. Satanás puede también reunir a todos sus servidores para que nos influya a hacer lo malo delante de Dios. Satanás no tiene corazón de destruirnos. Él no se toca el corazón cuando Él nos mira que estamos desanimados, otra vez confundidos, sino que Él ha venido para hurtar, matar y destruir, como dice la palabra en San Juan capítulo 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Vemos en el versículo 3 del capítulo 3 de Daniel, versículo 4, vemos que ahí hay un pregonero. Vamos a leerlo. Versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Ahí vemos un pregonero que anunciaba a los pueblos que adorara a la estatua. ¿Quién es ese pregonero en tu vida? ¿Qué te está influyendo a hacer cosas vanas delante de Dios? Hágase esa pregunta. ¿Quién es ese pregonero en tu vida, joven, dama, caballero, niño, que te está influyendo a hacer cosas vanas delante de Dios? Y otra pregunta. ¿Qué es tu estatua que te está induciendo al mal? ¿Qué es la cosa que te está haciendo amigo del mundo? Solo hágase esas dos preguntas. ¿Qué es la estatua que te está induciendo al mal? ¿Y qué te está influyendo a hacer? ¿Quién es ese pregonero en tu vida? Medita en esa palabra y vamos a ir al versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Vemos aquí que el que no se postrare a la estatua había problemas. Muchas veces los jóvenes son resechados por sus amigos, resechados en la escuela o universidades, en sus trabajos, donde tal vez ellos no comparten ciertas conversaciones con esos supuestamente amigos o supuestamente estudiantes. Pero no te preocupes, joven, que en la Biblia dice en Marcos capítulo 8, versículo 38, dice: porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Entonces, joven, yo te animo que sigas adelante y que Dios está contigo, no importa que el mundo nos aborrezca. Tú sigue haciendo lo que la palabra de Dios te dice. Que siempre sea fiel y que el Señor te cuidará. Dios siempre nos cuidará si nosotros somos fieles a Él y a su palabra. Pero el joven que está en conversaciones que no son correctas o están en prácticas que el Señor no se agrada, entonces ahí sí tenemos un problema y ahí sí nosotros tenemos que pensar y reflexionar a dónde voy a ir cuando todo esto se acabe. Entonces, hágase esa pregunta y vamos a pasarle la parte a nuestro hermano Jonathan. Amén, gloria a Dios. Podemos ver, mis amados hermanos, algo similar con la historia de los 3 jóvenes hebreos que hemos leído con el mundo hoy en día. Podemos ver de que el rey Nabucodonosor puede representar el diablo, puede representar a alguien que nos quiera llevar a hacer cosas malas, y la estatua de oro puede representar algo con el que nuestro cuerpo se puede contaminar, algo en el cual nuestro cuerpo espiritual se puede contaminar. Y podemos ver que así como estos 3 jóvenes estaban básicamente siendo atacados, la juventud de hoy en día también está siendo atacada por el enemigo. Podemos ver de que jóvenes hoy en día caen en cualquier cosa, caen en drogas, caen en fornicación, muchas veces algunos caen haciendo malas decisiones que terminan llevándolos al fracaso, muchas veces a la muerte incluso. Y también la razón por la cual el enemigo nos ataca a nosotros es porque nosotros somos vulnerables, los jóvenes. Podemos ver que nuestras mentes todavía se están desarrollando, como ya nos estamos volviendo adultos, y es cuando estamos tomando las decisiones que van a marcar nuestro futuro. Y eso es algo que el enemigo está viendo, y es algo con lo que él quiere tomar ventaja. Él ve de que nosotros podemos caer fácil en cualquier cosa, podemos seguir a cualquier persona que nos diga algo, pero nosotros debemos tener la mente de Cristo. Y en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que podemos ver que cada día, sea adulto, sea un caballero, una dama, un joven, juvenil, niño, cada uno de nosotros estamos siendo atacados. Y las personas a las cuales el enemigo ataca más hoy en día son los jóvenes, los juveniles y los niños, porque él sabe de que nosotros somos el futuro de la iglesia. Nosotros somos los futuros predicadores, pastores, evangelistas, misioneros, líderes en la iglesia, músicos también. Y es algo lo que el enemigo quiere destruir hoy en día. Él no quiere que se siga predicando la palabra de Dios. Él quiere ver una iglesia destruida, una iglesia perdida, una iglesia en confusión. Y es algo en lo cual nosotros nos debemos poner en pie y luchar en contra, para defender nuestra salvación y protegerla y pelear por ella, así como lo estaban haciendo estos 3 jóvenes, que ellos, a pesar de la situación en que ellos se encontraban, ellos decidieron no temer a la orden del rey Nabucodonosor ni a la amenaza a la que él les estaba haciendo de tirarlos a un horno de fuego. Nosotros debemos hacer lo mismo, pararnos en pie en la lucha, seguir adelante confiando en Dios, que Él nos dará las fuerzas para que podamos luchar, de que Él estará con nosotros siempre, de que nunca nos dejará solos. Amén. Nuestro hermano Gerson con nosotros. Amén, gloria a Dios. Y así como dice el hermano Jonathan, y como nos estaba diciendo nuestra hermana Arely también, en esta historia podemos ver el ejemplo de, primeramente hermana Arely nos estaba explicando sobre este rey Nabucodonosor y cómo él había mandado hacer esa estatua, y había mandado un decreto que todas las personas, todas las provincias, todos los pueblos, cuando escucharan esos instrumentos tocar, que ellos vinieran y se postraran delante de esa estatua, que adoraran esa estatua. Y vemos cómo el hermano nos explicaba a nosotros que ahora en día el joven sufre tanta cosa, que hay tanta cosa allá afuera que se puede poner como una estatua, como decía nuestra hermana Arely,
que hay tantas cosas como vemos ahora cómo la idolatría se ha crecido, pero no solamente hacia imágenes, sino que ahora también el joven, incluso el adulto muchas veces, vemos cómo idolatra lo que es la música, idolatra a las personas que hacen música, y no música buena, eso es lo peor, sino que idolatra tanto a esas personas que hacen música satánica, música que nada más daña las mentes de las personas. Vemos cómo el joven y el adulto idolatra tantas cosas, idolatran marcas de ropa, idolatran carros, idolatran tantas cosas en este mundo. Entonces vemos cómo en este tiempo, si lo ponemos a este tiempo, como decía hermana Arely, incluso los jóvenes también y los adultos, esto de la idolatría ha ido más allá, esto ha ido más allá solamente de las imágenes, sino que también ahora vemos como la hermana Arely decía sobre los horóscopos y todo eso, cómo las personas ahora vienen a poner su confianza en ese tipo de cosas, cuando el Señor a nosotros nos ha enseñado que nosotros debemos de poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, solamente en Cristo Jesús. Entonces, como nos decía ella, el joven, el adulto ahora sufre de esta manera porque hay tantas cosas allá afuera que pueden desviar nuestra mirada de donde nosotros la debemos de tener, que sabemos que es Cristo Jesús. Hay tantas cosas allá afuera que ahora pueden hacernos a nosotros mirar hacia un lado, pero sabemos que nosotros no debemos de mirar hacia allá, no debemos de idolatrar eso, no debemos de adorar esas cosas, porque lo que el Señor nos ha dejado a nosotros plasmada con esta historia es de que si estos jóvenes pudieron, si Él cuidó de estos jóvenes, que estos jóvenes, la historia que nosotros estamos tratando en este día es de esos jóvenes hebreos que fueron lanzados a un horno de fuego, pero el Señor los salvó, el Señor guardó sus vidas porque, como decía hermana Arely, el rey había mandado este decreto de que toda persona adorara esa estatua, que toda persona se postrara ante esta estatua. Pero si nosotros nos vamos a Éxodos 20, cuando el Señor nos está dando a nosotros los mandamientos, vemos en Éxodos 20, del 3 al 6, que el Señor nos dice a nosotros, escuchen muy bien lo que nos dice a nosotros en Éxodos 20, del 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque dice, yo soy Jehová tu Dios. Escuche bien, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos entonces que el Señor Jesús a nosotros nos manda en su palabra que nosotros no nos debemos de arrodillar ni adorar nada que de lo que está en este mundo, en los cielos, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni en las aguas. Nada de lo que hay en este mundo, no nos debemos de hacer ni imagen ni semejanza de nada, ni adorar, ni postrarnos delante de nada más que solamente ante Él, solamente ante Jesús, solamente ante nuestro Señor y Salvador. Entonces, en esta historia podemos ver cómo este hombre mandó a hacer esa estatua para que todo el mundo, todas las personas, todas las provincias la adoraran. Y vemos cómo estos jóvenes decidieron proclamar su fe, cómo ellos se pusieron firmes y ellos dijeron, no vamos a adorar. Como ellos le dijeron a ese rey que no era necesario que ellos respondieran la pregunta que él les estaba haciendo, que si ellos iban a adorar a esa estatua cuando sonara la música. Ellos dijeron que no era necesario responderle eso, porque ellos tenían un Dios que era más grande que ese rey y que los salvaría de todo lo que ese rey pusiera en contra de ellos, y que los salvaría. Y si no, incluso ellos llegaron a tal punto que, si prestamos atención a esa historia y si conocemos esa historia, ellos llegaron a tal punto que dijeron que aún si Dios no los salvaba de eso, ellos aún y así no iban a negar su fe, no se iban a echar para atrás, porque vemos que ellos estaban firmes en la fe, ellos estaban fieles a la palabra del Señor, ellos eran obedientes a la palabra del Señor, porque vemos cómo ellos fueron obedientes a esa palabra que acabamos de leer en Éxodos, donde nos dice que no nos haremos imagen ni semejanza, ni nos arrodillaremos ante nada. Entonces vemos cómo esos jóvenes tenían esa obediencia, cómo ellos siguieron a eso y cómo ellos no se dejaron llevar por esa cosa.
Y ahora, y si lo traemos ahora en día, así como nuestra hermana Arely nos decía, que en estos tiempos hay tantos pregoneros, tantas personas que están pregonando muchas cosas, están pregonando lo que es el horóscopo, tantas cosas dentro de las redes sociales, llevando al joven, al adulto, porque ahora no solamente del joven, sino que vemos tanto cómo el adulto se ha perdido tanto en las redes sociales, en el internet, en el TikTok, en el Instagram, en todas estas cosas. Vemos cómo ellos idolatran tantas cosas. Uno de estos días yo estaba viendo una noticia de un accidente fatal que había ocurrido aquí, y ese accidente fatal, si nos vamos dentro de la historia de qué produció ese accidente se vino a producir por un TikTok viral que está viendo ahora en las redes sociales sobre jóvenes que están robando carros, una marca en específica. Entonces, los jóvenes, para verse cool o para verse bien o encajar dentro de un rango o dentro de una área social, ellos vienen y se toman ese TikTok y lo hacen parte de su vida y lo quieren hacer parte de ellos para hacerse, según ellos, más famosos y acoplarse dentro de un grupo de amigos o de una sociedad que sigue ese tipo de cosas. Y vemos que ese joven que quiso seguir ese TikTok viral vino y murió por un accidente trágico que tuvo, todo por robar un carro. Y yo me pongo a pensar y digo yo, cuando veo este tipo de cosas, cómo estas personas vienen a seguir esas cosas, sabiendo que eso son cosas que, primeramente, robarse un carro es algo ilegal. Segundo, grabarse, ellos mismos se están grabando mientras ellos hacen el delito. Y tercero, que ellos, a lo que los lleva eso, a perder la vida, nada más por una simple cosa que es seguir algo, tratar de encajar en algo donde ellos no encajaban, donde ellos no quedaban. Entonces, si lo ponemos en la enseñanza de este día, en lo que traemos en este día, es que vemos cómo ahora el joven, el adulto, por tratar de encajar dentro de un lugar, deja todos sus principios, deja los principios espirituales, deja todo lo que es la palabra del Señor, la deja a un lado, todo por seguir un grupo de amigos, todo por encajar en un grupo de amigos, todo por encajar en un grupo social. Cuando sabemos que el Señor a nosotros, hermanos, nos cuida, Él nos protege, Él nos mantiene fuera de todo mal, de todo peligro, siempre y cuando nosotros obedezcamos a su palabra y siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles a su palabra, así como estos jóvenes lo hicieron. Ellos, me imagino yo, si lo ponemos en este tiempo, imagínense que el rey hubiera dicho, que no hubiera sido una estatua, pero que él hubiera dicho, ok, todo el que escuche la música tiene que empezar a bailar y hacer lo que yo voy a hacer, y si no lo hacen, los vamos a aventar en un horno de fuego. Imagínense todo el mundo dejando sus creencias, dejando el camino correcto, que es seguir a Cristo, por ir y por bailar, por seguir algo que una persona diga que hagamos, cuando sabemos que tenemos un Dios más grande y ese Dios nos librará a nosotros de cualquier castigo. El hombre puede, hermanos, destruir nuestro cuerpo, él puede destruir nuestro aspecto físico, él nos puede hacer lo que él no quiere hacer, nos puede meter dentro de una cárcel, encarcelarnos, tirarnos a un león, así como a una fosa de leones, así como hicieron con Daniel. Pero sabemos que él lo único que dañará será nuestro cuerpo. Incluso puede él llegar a arrebatar, quizás, si Dios se lo permite, nuestra vida. Pero si Dios no se lo permite, Él no nos podrá tocar nuestra vida, Él no podrá tocar nada de nosotros si Dios no se lo permite. Así como Dios no permitió que estos jóvenes fueran tocados por este fuego, así también Dios nos puede cuidar a nosotros en este tiempo. El mensaje de nosotros en este día, a través de esta palabra que estamos leyendo, es que tú, joven amigo que nos ves, hermano que nos ve a través de las redes sociales, nosotros no estamos aquí nada más para repetir un mensaje o repetir una palabra diciendo sobre esta historia, sobre estos tres jóvenes hebreos, sino que el propósito de nosotros venir en este día aquí es para que usted pueda comprender que así como estos jóvenes pudieron ser fieles a la palabra del Señor y pudieron permanecer fieles a la palabra y obedientes a la palabra del Señor, así en este tiempo nosotros podemos permanecer firmes en la palabra del Señor y podemos permanecer fieles a la palabra del Señor y obedientes a la palabra del Señor, y no seguir todo lo que este mundo sigue, solo porque, como decía hermana Arely, solo porque
todo el mundo lo hace, nosotros lo vamos a hacer también. Solo por encajar dentro de un mundo, seguir una moda, nosotros lo vamos a hacer también. No, nosotros somos, Dios nos ha dado la fuerza a nosotros para nosotros poder decir no. Para nosotros poder decir, no, yo no voy a seguir esa moda. No, yo no voy a seguir eso. No, yo no voy a hacer eso. No, yo voy a seguir a Cristo. Así como esos jóvenes lo hicieron y ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a arrodillar. Así nosotros de tener ese coraje de decir, no, nosotros no nos vamos a inclinar a dioses ajenos. No nos vamos a dejar llevar por diferentes idolatrías, por diferentes costumbres o religiones que este mundo trae en estos tiempos. Nosotros podemos decir no a esas cosas. Y como decía el hermano Jonathan, los jóvenes, los niños, los juveniles ahora en día están siendo tan atacados por el diablo, porque hermanos, sabemos que este es el futuro de las iglesias. Si en este tiempo estamos viendo, lo pongo en este sentido, si en este tiempo vemos todo lo que está pasando, cómo el mundo está yendo de mal y peor con estas cosas que están pasando en este momento, pero todavía hay un poco de palabra del Señor aquí afuera, todavía hay una palabra que se está predicando todavía, pero hay tanta maldad en este mundo. Y vemos también cómo hay iglesias que se dicen llamar evangélicas y están predicando un evangelio torcido. Si en estos tiempos estamos viendo lugares donde iglesias donde están predicando un evangelio torcido, ¿qué pasará del mañana? ¿Qué será del mañana? ¿Qué va a pasar si no hay jóvenes, si no hay adultos que le enseñan a los jóvenes, a los niños la palabra correcta de Cristo Jesús, si no le enseñan el evangelio de la forma correcta? ¿Qué pasará con este mundo el día de mañana? Ya no habrá más palabra recta, ya nadie preguntará cuál es la senda antigua, cuál es el camino que nosotros debemos de seguir para seguir a Cristo. Nadie enseñará ya cómo vivir honradamente o cómo vivir dignamente como Cristo quiere que nosotros vivamos. Ya nadie nos enseñará cómo nosotros vivir firmes en la fe y cómo vivir nosotros confiando en Cristo Jesús. Ya nadie enseñará esa palabra, sino somos nosotros que la aprendemos y se la pasamos a nuestros hijos y ellos lo pasan a sus hijos. Entonces, lo que el diablo viene a hacer en estos tiempos es atacar al joven, al niño, al adulto, al niño, al juvenil, porque sabe que ellos son los que llevarán la palabra al más allá. Él sabe que ellos serán los que llevarán la palabra a las nuevas generaciones, a las generaciones que vienen naciendo en este tiempo. Pero si nosotros no nos ponemos firmes en nuestra fe y no nos afirmamos en nuestra fe, ¿qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué pasará con ese niño que viene naciendo en este tiempo? Si en este tiempo se les está enseñando, ahora quieren implementar, y ya lo están implementando en algunas partes del mundo, que el niño va a decidir su género ya cuando él sea grande, que ahora ellos por decirlo así, son híbridos, no tienen un género, que ellos van a decidir más adelante. ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué pasará con el niño que viene creciendo? Si ellos vienen aprendiendo estas cosas, si no se les enseña la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que el Señor hizo hombre y mujer, hembra y varón. Él no hizo nada más. Ahora el mundo es que se ha pervertido tanto y ha inventado tantos géneros y tantas cosas, pero todo eso no existe. En la palabra del Señor, el Señor nada más hizo hombre y mujer, hembra y varón. Él no hizo nada más yo voy a decidir o algún otro tipo de género. Él no hizo nada de eso. Pero ahora vemos cómo el enemigo está atacando tanto al joven, al niño, y todo eso es para que el día de mañana nosotros no sigamos predicando el evangelio, para que el día de mañana esos jóvenes esos niños estén más perdidos de lo que está el mundo en este tiempo. Pero es el deber de nosotros como jóvenes, es el deber de los padres en este tiempo, de los adultos, enseñarnos a nosotros, a los jóvenes, esta palabra, y esta palabra así tal y como está escrita aquí, para que nosotros podamos aprender de ella y seguir predicándola, porque si no, ¿qué va a pasar de las generaciones que vienen después de nosotros? Va a pasar como en el tiempo de este rey, que todo el mundo hacía lo que el rey decía, se inclinaba a esta estatua, adoraba a esta estatua, adoraba a estos reyes, se inclinaban ante ellos, ante estos dioses. Pero vemos el ejemplo de estos tres jóvenes hebreos. Ellos hicieron el cambio en su generación. Ellos hicieron ese cambio dentro de esa generación, y ellos fueron el cambio, ellos fueron los que trajeron ese cambio para las generaciones de hoy en día. Ellos dejaron esa historia plasmada en las Sagradas Escrituras. Dios la dejó aquí para que nosotros aprendiéramos de eso y eso sirviera como ejemplo para nosotros, porque Él sabía los tiempos que venían. Él sabía que nosotros estaríamos en estos tiempos. Él sabía que estos tiempos venían de mal en peor,
y que llegaríamos a un punto donde la maldad del ser humano sería tan grande que ya el ser humano no iba a necesitar una estatua, sino que una simple imagen él la iba a adorar. Que ya el ser humano no iba a necesitar una estatua o que los obligaran a adorar a una imagen o algo, sino que ya al ser humano le iban a poner un ídolo, le iban a poner un cantante enfrente y ya el joven, el adulto, iba a idolatrar a ese cantante. El Señor ya sabía que estos tiempos venían, por eso es que el Señor nos ha dejado su palabra, para que nosotros veamos y tomemos a estos jóvenes como un ejemplo y veamos y digamos, ok, el Señor los cuidó a ellos, el Señor cuidó de sus vidas cuando ellos fueron arrojados a ese horno de fuego. Si nosotros prestamos atención y conocemos de esta historia, vemos que el rey se enojó tanto por la respuesta de estos jóvenes, porque ellos le dijeron, no, nosotros no vamos a adorar a esa estatua, no te vamos a adorar y no adoraremos a otro Dios que no sea nuestro Dios. Entonces el rey vemos que se enojó de una forma, hermanos, increíble, y que él mandó a que ese horno se calentara 7 veces más de lo que ya era. Imagínense un horno que ya de por sí tú pones tu mano y ya te quemas. Él mandó a poner ese horno 7 veces más caliente, que dice que si nosotros prestamos atención a la palabra del Señor, dice que cuando él mandó a que los hombres más vigorosos, más fuertes, amarraran a estos 3 jóvenes hebreos y ellos los tiraran adentro de este horno. Y cuando la palabra del Señor dice que ellos los arrojaron adentro de este horno atados, que los 3 jóvenes hebreos iban atados, y que los hombres que los tiraron a ellos dentro de ese horno, era tanta la calor que salía de ese horno que mató a esos hombres que los tiraron, que los mató. La palabra del Señor dice que ellos murieron porque la calor que estaba saliendo de ese horno era tan grande. Entonces vemos cómo la palabra del Señor nos dice a nosotros que lo que estos jóvenes iban a pasar era algo tan fuerte, tan grande, pero ellos así no dijeron, ok, nos vamos a echar para atrás y te vamos a adorar. No, ellos estuvieron firmes y obedientes a la palabra del Señor, y firmes y fieles a la palabra del Señor, y dijeron, no, nosotros no vamos a adorar, y aún así nos tiren a ese horno de fuego, así nosotros no vamos a adorar esa estatua, no vamos a adorar tus dioses. Ellos permanecieron fieles a Dios, ellos permanecieron fieles a la palabra del Señor. Así en estos tiempos el Señor nos ha dejado esta palabra para que nosotros veamos esto como un ejemplo, porque Él sabía que venían tiempos peores para la humanidad. Él sabía que venían tiempos peores para nosotros. Iban a pasar tantas cosas que aún el ser humano ciegamente iba a seguir estas cosas y se iba a arrodillar ante estas cosas fácilmente. Entonces el Señor nos ha dejado, hermanos, esta palabra para que nosotros aprendamos de ella. Veamos cómo Él nos ha dejado esto para que nosotros aprendamos a ser fieles a su palabra, a ser obedientes a su palabra. El Señor nos dice a nosotros que si nosotros permanecemos obedientes y fieles a su palabra, Él nos guardará. Si nosotros amamos su palabra, Él nos guardará de todo mal a nosotros. Nosotros podemos ver cómo el Señor también nos cuida a pesar de todo lo que nosotros muchas veces, los errores que nosotros cometemos como seres humanos, pero el Señor aún así, Él nos cuida a nosotros. Nosotros como jóvenes muchas veces, hermanos, pensamos en que, si yo no hago esto, ya no me van a aceptar. Pero déjeme decirle que es mejor que Dios nos acepte, es mejor que Jesucristo nos acepte a nosotros, tal y como nosotros estamos, y Él nos transformará a que el mundo nos acepte a nosotros y nosotros estar en contra de Dios. Es mejor que Dios nos acepte a nosotros y que el mundo nos rechace, a que el mundo nos acepte y Dios nos rechace. Porque en ese tiempo de Daniel era un horno de fuego donde los iban a meter y sus cuerpos iban a ser quemados y iban a ser muertos. Pero en este tiempo, a todo aquel que rechace la palabra del Señor y le dé la espalda al Señor y siga al mundo y esté agradado con el mundo, déjeme decirle que no va a ser un horno de fuego y no va a ser nada más su cuerpo el que se va a quemar, sino que va a ser su alma la que se quemará en el infierno si deja que estas cosas influencien en sus vidas y sigue esta idolatría, sigue todas estas cosas que el mundo está ofreciendo en este tiempo. Si el joven se va tras todas estas cosas, déjeme decirle, joven, que no será un horno de fuego así como fue en esta historia de Daniel, sino que será un infierno que quemará nuestra alma por la eternidad si nosotros no seguimos obedientemente la palabra del Señor, si nosotros no seguimos fielmente la palabra del Señor. Así que, joven, amigo, hermano, usted que nos está escuchando en este día, el mensaje de este día es para que usted comprenda que
Dios nos cuida, nos protege, siempre y cuando nosotros permanecemos obedientes y fieles a su palabra. Dios nos cuida y nos protege siempre y cuando nosotros sigamos firmes en la fe que aunque nosotros no veamos ese Dios, sabemos que Él existe porque Él nos guarda y Él nos cuida. Así como Él guardó a estos 3 jóvenes y Él los libró de ese horno de fuego que iba a quemar su cuerpo, así Él también nos cuida a nosotros hoy en día, si nosotros permanecemos obedientes y fieles a su palabra. Esta historia Él nos ha dejado para que nosotros aprendamos de ella, para que usted, joven, adulto, que nos ve, pueda comprender que el Señor no quiere que usted se pierda en tanta idolatría, en tanta cosa pagana, en tantas cosas que este mundo está ofreciendo. El mundo, hermanos, nos ofrece a nosotros una felicidad, algo pasajero, pero Jesucristo nos ofrece algo a nosotros que durará por una eternidad. Si nosotros en este tiempo decimos, no, pero no tengo muchos amigos, no muchas personas están conmigo porque yo no hago esto, yo no hago aquello. Déjeme decirle que, el ser cristiano a nosotros, el Señor sí nos dice a nosotros muchas cosas que nosotros como cristianos no debemos de hacer. Como hijos de Dios no debemos de seguir muchas cosas, las modas de este mundo, las cosas que este mundo ofrece. Pero el Señor también a nosotros nos ofrece algo maravilloso que es el llegar a ese lugar celestial, esa vida, ese lugar eterno donde nosotros estaremos gozando de una paz, de una tranquilidad, de una felicidad que será eterna. Pero si nosotros seguimos y dejamos a Jesucristo, dejamos a Dios en este tiempo y decidimos ir tras todas estas idolatrías, ir tras todo lo que este mundo nos ofrece a nosotros, déjeme decirle que lo que vendrá para nosotros será una eternidad de sufrimiento. Será una eternidad de sufrimiento donde nosotros estaremos sufriendo, donde nosotros estaremos pasando tantas cosas. Porque déjeme decirle que esta vida es pasajera. Todo lo que este mundo ofrece es algo pasajero. La felicidad que este mundo ofrece es pasajera, pero la felicidad que Cristo Jesús nos ofrece a nosotros es algo que nos durará por la eternidad. Por eso es que nosotros traemos estos mensajes, por eso es que nosotros estamos aquí en este día predicando como jóvenes, queriendo llegar a esa parte del oyente que es la juventud, que son los niños, para que usted pueda comprender que este mundo ofrece tantas cosas aparentemente que ofrecen felicidad, pero en realidad no traen felicidad. Lo único que trae felicidad al ser humano es Cristo Jesús. Lo único que nos trae a nosotros alegría o verdadero gozo es Cristo Jesús. Pero nosotros, amigo, hermano, lo que debemos de hacer es mirar estos ejemplos que Jesucristo nos ha dejado a nosotros en las Sagradas Escrituras y seguir estos ejemplos de esos jóvenes, seguir firmes en su palabra, seguir obedeciendo la palabra, y Cristo Jesús nos cuidará a nosotros. Él nos guardará y nos cuidará, y Él siempre nos mantendrá guardados de todo mal que este mundo pueda traer a nuestras vidas. Él siempre cuidará de nosotros, siempre y cuando, amigo, hermano, nosotros permanezcamos fieles a su palabra, nosotros permanezcamos fieles a Él. Él nos guardará y nos cuidará, y Él nos sustentará con sus manos, y Él mirará todo nuestro esfuerzo, y Él nos recompensará algún día, y Él nos ayudará a nosotros a seguir adelante. Entonces nuestro consejo de este día, de esta tarde, con esta enseñanza, con esta historia, es de que usted vea que a pesar de que todo el mundo siga un camino, que todo el mundo esté detrás de una estatua, esté idolatrando algo que está allá afuera en el mundo, a pesar de que todo el mundo esté siguiendo eso, nosotros estaremos, siempre debemos de seguir siempre firmes en la fe, debemos de seguir siempre firmes siguiendo a Jesucristo, siempre seguir firmes obedeciendo la palabra del Señor y seguir siempre ahí buscando de Dios, porque eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos, seguir buscando de Dios, seguir buscando de Él cada día, porque lo que Él quiere es que nosotros sigamos firmes en Él y seguir buscando de Él cada día, porque de eso se trata el Evangelio, de eso se trata el nosotros venir a predicar, que nosotros podamos comprender que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida, lo único que nosotros podemos hacer bien. Entonces, como nosotros como jóvenes en ese día estamos aquí para animarlo, para incentivarlo, para decirle a usted que usted puede seguir adelante. De la mano de Dios todo es posible. De la mano de Dios todo es posible. Todo se puede hacer siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles al Señor, permanezcamos fieles a su palabra. Todo es posible
siempre y cuando nosotros sigamos ese camino que sabemos que nos llevará a Cristo Jesús. Pero si nosotros nos dejamos llevar por idolatría, si nosotros nos dejamos llevar por todo lo que este mundo nos ofrece, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? La palabra del Señor en Mateo 10, Mateo 10, 32 y 30, de 32 al 33, nos dice la palabra del Señor. Jesucristo mismo dijo con sus palabras, escuche bien lo que dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, dice la palabra del Señor, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así vemos como él en su palabra nos dice a nosotros que si nosotros negamos su nombre ante los hombres, Él nos negará a nosotros cuando Él esté delante de su Padre. Por eso es que nosotros ahora, como viendo como el ejemplo de estos jóvenes, ellos permanecieron fieles a la palabra del Señor, ellos permanecieron fieles a su creencia, a su amor por Dios, por la palabra del Señor. Ellos permanecieron fieles a Dios siempre. Y ellos no doblaron sus rodillas ante esa estatua, no doblaron sus rodillas ante ese hombre. Así como ellos permanecieron fieles, así Jesucristo nos dice a nosotros que nosotros permanecemos fieles ahora en estos días y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Dios, que Jesucristo es el Señor y nuestro libertador, nuestro Salvador. Así Él también confesará con su boca cuando nosotros estemos enfrente de su Padre, y Él así le dirá al Padre: estos son mis hijos, estos son mis ovejas, estos son los que me siguieron, estos son los que siguieron y amaron mi palabra y siguieron mi palabra. Por eso es que nosotros, amigo, hermano, debemos de seguir siempre la palabra del Señor, debemos de seguir siempre firmes la palabra del Señor y permanecer firmes y obedientes y fieles a la palabra del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros sigamos fieles a su palabra, Él quiere que nosotros sigamos siguiendo esa palabra que Él nos ha dejado a nosotros, que sigamos siendo fieles, que sigamos siendo obedientes a su palabra, porque, hermanos, el seguir lo que este mundo ofrece es fácil. El seguir tanta cosa, tanta moda, tanta cosa que este mundo ofrece es fácil, pero el seguir a Cristo no es fácil, pero con su ayuda todo es posible. Con su ayuda todo es posible y nosotros podemos seguir adelante con la ayuda del Señor. Pero todo eso es posible siempre y cuando nosotros pongamos nuestra fe y nos paremos firmes en Cristo Jesús. Todo eso es posible si nosotros decidimos seguir el camino que es Cristo Jesús. Si nosotros decidimos seguir ese camino que es Cristo Jesús, déjeme decirle que todo se volverá mejor. Así como Dios cuidó a estos jóvenes y los libró de ese horno, de ser quemados en ese horno, así también el Señor nos librará a nosotros de todo lo que este mundo traiga, de todo el daño que este mundo nos quiera hacer. Y aún así, como dijeron estos jóvenes, si no nos libra de una cosa, Él guardará nuestra alma siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles. Entonces yo prefiero que Él cuide mi alma, que yo pueda ser salvo en aquel día, que yo prefiero tener esa seguridad de que seré salvo y no negar a Cristo, no negar mi fe en Cristo Jesús y ser salvo, a yo negar mi fe por miedo a perder mi vida, porque el humano me amenace, o porque el humano me diga que va a atentar contra mi vida. Yo prefiero que ellos hagan algo contra mi vida o que tienten contra mi vida a perder mi fe, a perder mi salvación, a perder esa salvación que solamente en Cristo Jesús la obtendremos, a perder esa eternidad de gozo, de felicidad junto a Él por negar la fe. Es mejor el poder aguantar y ser fuerte y permanecernos firmes y fieles en su palabra y permanecer firmes y aguantar lo que este mundo pueda traernos, las dificultades que este mundo nos pueda presentar, permanecer fieles siempre a Cristo, porque sabemos que Él nos cuidará, así como Él cuidó a estos jóvenes, así Él nos cuidará de toda cosa, así como en su palabra Él nos dice que Él nos guardará y Él nos cuidará de todo lo que este mundo ofrezca, de todo el mal que este mundo traiga, siempre y cuando nosotros lo sigamos a Él y sigamos firmes en su palabra. Él nos cuidará a nosotros, Él nos guardará y nos cuidará, Él nos librará de todo lo malo que este mundo, que el diablo, que Dios lo reprenda, que nos quiera hacer, cualquier daño que Él nos quiera hacer a nosotros.
Dios nos librará de todo eso. Él nos guardará y nos sustentará siempre y cuando nosotros permanezcamos firmes y obedientes a su palabra, siempre que nosotros permanezcamos fieles a su palabra. Jesucristo nos guarda, nos cuida. Amigo, hermano, el mensaje de nosotros en este día es para que usted se afirme en el Señor. Los tiempos que vienen para este mundo no son nada fáciles. Y si nosotros no estamos firmes en esta palabra, si nosotros no somos obedientes a su palabra, si nosotros no estamos firmes así como estos jóvenes estuvieron, ¿qué pasará de nosotros? ¿Dónde quedarán nuestras vidas? ¿Dónde irá a parar nuestra alma si nosotros no permanecemos fieles a su palabra y firmes a su palabra? Si nosotros no seguimos firmes en esa fe en lo que nosotros hemos creído, que es en Cristo Jesús. Si nosotros no seguimos firmes en esta palabra, ¿qué pasará con nuestras vidas? Vemos cómo el mundo, amigos, hermanos, ha llegado a tanta perversidad. Cómo el mundo ahora en día, el joven está matando a sus padres. Cómo el joven está matando a otros jóvenes, está matando a niños, está habiendo tanta maldad, tanta cosa en este mundo. Vemos que este mundo va de mal en peor y aún así muchas veces queremos darle la espalda a Dios cuando lo que deberíamos estar haciendo es buscando más de Dios, permanecer más firmes en la palabra del Señor, permanecer más firmes en nuestras creencias, en la fe que nosotros hemos puesto en Dios, poner toda nuestra fe, nuestra mirada en Cristo Jesús, porque a pesar de que este mundo traiga tanta maldad, si nosotros seguimos firmes en Cristo Jesús, Él nos librará y Él nos guardará de toda destrucción que venga para este mundo, de todo mal que este mundo traiga. Él nos guardará y nos cuidará, porque sabemos que Él así lo ha dicho. Él nos ha prometido a nosotros que Él nos guardará y nos sustentará. Él nos cuidará de todo lo que este mundo traiga, siempre y cuando nosotros permanezcamos firmes en su palabra. Lo único que Él quiere que nosotros hagamos, y por la razón por la cual Él nos ha dejado tanta historia, tanto mensaje dentro de estas sagradas escrituras, y Él nos manda a nosotros a estudiarla tanto, es para que nosotros afirmemos nuestra fe y veamos lo grande y maravilloso que Él es, que Él, a pesar de todo lo que nosotros muchas veces hicimos, si nosotros venimos y nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Él, Él nos perdona y Él nos ayuda y Él nos sustenta. Pero si nosotros decidimos ser necios, así como el pueblo de Israel lo fue, que por la necedad del pueblo de Israel, todo por la desobediencia del pueblo de Israel, vemos que por la desobediencia del pueblo de Israel, Israel estuvo 40 años dando vueltas dentro del desierto por la desobediencia. Así que nosotros en este tiempo, el Señor nos ha dejado tanta palabra, tanta historia, tanto ejemplo en sus sagradas escrituras para que nosotros podamos comprender que lo que Él pide de nosotros es obediencia. En su palabra dice Él que obediencia quiero y no sacrificio. Él nos ha dejado a nosotros esa palabra, obediencia quiero y no sacrificio. Él quiere que nosotros seamos obedientes y fieles a su palabra. Él quiere que nosotros sigamos su palabra y seamos jóvenes que sigamos la palabra del Señor, y seamos jóvenes que sigamos firmes en la palabra del Señor, porque Él es lo que quiere, que nosotros sigamos firmes y que guardemos su palabra. En la palabra del Señor, en Isaías 43, 2 y 3, el Señor nos ha dejado a nosotros esta palabra que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Salvador, Dios es nuestro Salvador. Entonces, Él ha dejado en sus sagradas escrituras que a pesar de que nosotros pasemos por aguas o por llamas, Él nos cuidará, Él cuidará de nuestras vidas, Él cuidará de nosotros, Él nos librará y nos cuidará, Él nos sustentará y nos apartará de todo mal, de todo peligro, porque solamente en Él nosotros podemos tener salvación, solamente Él nos podrá cuidar de todo lo que este mundo ofrezca. Pero por eso es que Él nos manda a nosotros a que nosotros sigamos firmes y fieles a su palabra, firmes a que sigamos siempre esa palabra que Él nos ha dejado, que nosotros sigamos obedientes a su palabra. Sé que es muy difícil, es complicado para el joven. Nosotros somos jóvenes y sabemos que este mundo ofrece tantas cosas y es tan difícil para uno seguir firme en la palabra del Señor o querer obedecer la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que no es imposible. No es imposible. Nosotros tenemos luchas cada día también. Como jóvenes nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos, pero ¿sabe algo? De la mano de Dios todo es posible. Nosotros estamos agarrados de la mano de Dios y Él nos ayuda, Él nos sustenta, Él nos da fuerza para seguir adelante día con día. Nosotros no estuviéramos aquí si no fuera por Él. Nosotros no estuviéramos aquí si no fuera por su ayuda, porque Él nos sustenta cada día. Por eso es que nosotros estamos aquí. Por eso es que nosotros lo invitamos a usted
amigo, hermano, joven, niño, que nos ve a través de las redes sociales, agárrese de la mano de Dios, afírmese en el Señor. Venga, si usted está pasando por algún problema, si usted tiene algún problema en su vida y usted dice, no, yo estoy en esto, no, yo estoy en aquello, yo no puedo seguir a Cristo, o yo idolatro esto, idolatro aquello, o yo peco todo el tiempo, déjeme decirle que Dios perdona todo eso, siempre y cuando usted se arrepienta y se convierta a Él. Usted debe de venir y arrepentirse y decirle a Cristo, aquí estoy, ayúdame, porque nosotros como jóvenes eso es lo que hemos hecho. Nosotros no somos perfectos, vuelvo y se lo repito, pero nosotros cada día le decimos a Cristo Jesús, aquí estoy, ayúdame, porque yo solo no puedo. Cada día es una lucha, cada día que nosotros salimos en este mundo, porque hay tantas cosas en este mundo que llaman la atención del joven, del niño, incluso del adulto, a pecar, a hacer cosas malas, pero nosotros salimos cada día y le pedimos al Señor que nos ayude, porque agarrados de la mano de Él todo es posible, pero sin Él no podemos hacer nada. Por eso es que yo le invito a usted que si usted está ahí, está confundido, no sabe qué hacer, o está con un pie adentro y el otro afuera, afírmese en el Señor, porque los tiempos que vienen son peores. Cada día todo esto va de mal en peor, entonces afírmese en el Señor. Sea como estos jóvenes que no se echaron para atrás, que estos jóvenes permanecieron obedientes y fieles a la palabra del Señor. Sea como estos jóvenes que ellos permanecieron fieles a la palabra del Señor. Y vemos que el Señor los enalteció, porque después la palabra del Señor dice en esa historia que el rey, al ver que nada les sucedió, los llamó y ellos salieron de ese horno de fuego porque Dios los guardó. Él guardó su cuerpo, sus vidas. Y el rey los enalteció sobre todo su reino, Él los puso sobre todo su reino. Así también el Señor nos guardará y nos enaltecerá en aquel día cuando nosotros estemos enfrente de Él. Dirá, este joven, este niño, este adulto permaneció fiel a mi palabra, fue obediente a mi palabra, ahora Él tendrá descanso, ahora Él obtendrá mi salvación, pero siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles y obedientes a su palabra. Así que el mensaje de este día ha sido para que usted, amigo, hermano, sepa que Dios cuida y protege nuestras vidas siempre y cuando nosotros seamos obedientes y fieles a su palabra. Dios cuida y protege nuestras vidas siempre y cuando nosotros tengamos bien presentes esta palabra, siempre y cuando nosotros seamos fieles a Él y estemos firmes a lo que nosotros hemos creído y lo que Él ha dejado plasmado en estas sagradas escrituras. Con nosotros nuestra hermana Nelly, ella despide. Gloria a Dios, aleluya. Solo quiero dejarles con un versículo más en Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, con todo esto, hermanos y amigos, jóvenes que están escuchando en esta noche, queremos decirte que Dios te va a cuidar y proteger si tú eres fiel, amén. Y estamos, gloria a Dios, vamos a orar para que el Señor nos despida y quiero dejarlos saber que nosotros estamos en la 809 East Airwood Road en Suite 1200 Charlotte, NC 28217, la promesa de Dios. Entonces, si todos cerramos nuestros ojos y vamos a despedirnos. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Padre eterno, y que seas tú en el nombre del Señor cuidándonos. Cuida, Padre amado, aquel que el Padre amado escuchó tu palabra, Señor. Toca sus corazones, Señor. Que esta palabra, Padre amado, pueda entrar en lo más profundo de su corazón, Padre amado. Oh Padre eterno, Señor, te pido también por todos los jóvenes que están ahí, Padre amado, y escucharon esta palabra, Señor. Esfuérzalos, Señor, y que no teman, Padre amado. Ayúdalos a entender que tú estás con ellos, Señor. Muchas gracias por todo, Padre eterno. Ayúdanos siempre a seguir hacia adelante, Señor, como también los jóvenes, Señor, locales, Padre amado, de esta iglesia, Señor. Cuídanos, esfuérzanos, Padre amado, y ayúdanos a seguir hacia adelante, Padre amado. Gracias, Padre eterno, por esta palabra, gracias por este privilegio, Señor, y que
que sea tu bendición a todo aquel, Señor, que ha escuchado esta palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Dios le bendiga a todos.